Amén. Qué bendición que juntos podamos exaltar, bendecir el nombre de nuestro Padre Celestial. Es bueno que nosotros alabemos a nuestro Dios. Dice la Escritura que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así que qué bueno que le hemos alabado. Queremos darte la bienvenida, darte gracias que has apartado tiempo, que te has conectado con nosotros en esta transmisión para recibir el consejo de la palabra del Señor. Así que les saludamos a cada uno de ustedes ahí en casita, ahí con su familia. Qué bueno que ya están listos, dispuestos para recibir el consejo de la palabra del Señor. Bueno, aquí damos la bienvenida también a los muchachos del grupo, a unos líderes que están con nosotros. Qué bendición que podamos recibir de la palabra del Señor y que aún esto que estamos viviendo, que estamos enfrentando, no es motivo suficiente para detener lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos en Dios. Así que sean bienvenidos y vamos a prepararnos para meditar en el consejo de la palabra del Señor. Todos nosotros sabemos lo que estamos viviendo, lo que estamos enfrentando en estos tiempos. Se nos había dado una esperanza, se nos había dicho que había municipios que eran de la esperanza, donde no habían contagios a causa de esta pandemia, de este coronavirus. Y sabemos que en las últimas semanas se ha incrementado el número de los contagios y que esto ha puesto un poquito de zozobra, de caos en medio de la sociedad. Muchos están viviendo angustiados, afligidos, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder, y algunos tienen pánico, algunos tienen shock, algunos están con una angustia terrible. De hecho, en estos días que acaban de pasar, escuché que en algunos de los municipios alguna brigada que fueron para fumigar fueron rechazados por los pobladores con la idea de que allí, a través de esto, se iba a estar propagando el virus, como si a propósito se quisiera contagiar a la población. Entonces muchos están viviendo con esta angustia, y algunos están con un gran temor: y si me contagio, y si voy a sobrevivir, y qué es lo que va a pasar. El día de hoy, amados, yo les quiero compartir una palabra muy hermosa, una palabra que yo sé que va a ser de aliento y de ánimo para la vida tuya. El título de nuestra enseñanza el día de hoy le he llamado de esta manera: sobreviviré. Escúchalo bien, sobreviviré. Y yo quiero que tú tengas esta convicción en tu mente y en tu corazón de que vamos a sobrevivir, que a toda esta situación que estamos viviendo, que estamos enfrentando, nosotros vamos a sobrevivir. ¿Por qué te digo que vamos a sobrevivir? Porque la palabra de nosotros nos enseña y nos dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, esto lo debemos tener en perspectiva. Y pensando un poquito sobre esto, estuve meditando, analizando la historia del pueblo de Israel. Muchos de ustedes han de recordar que el pueblo de Israel, una vez que fue liberado de estar en Egipto, fue llevado al desierto. En el desierto, bueno, era una travesía que ellos tenían que realizar para poder entrar a la tierra prometida. Pero algo que iba a durar días a causa de errores, de tropiezos, de desobediencias con respecto a Dios, se convirtió en 40 años. 40 años de un peregrinar en el desierto. Y nosotros estamos confinados en un tiempo de cuarentena. Llevamos 2 meses y estamos desesperados. Imagínense al pueblo de Israel viviendo 40 años en el desierto. Si algo anhelaba es que ese tiempo ya terminara. Si algo esperaban es que ya pudiesen entrar a la tierra prometida y poder tomar posesión de las promesas de Dios para ellos. Sin embargo, sabemos muy bien la historia, que toda esa generación pereció y murió en el desierto. No sobrevivieron solamente 2 hombres, Josué y Caleb, pudieron sobrevivir. Amados, nosotros, tú y yo, tenemos que ser como Josué, tenemos que ser como Caleb, porque si nosotros seguimos los pasos que ellos realizaron, nosotros también, créeme, vamos a sobrevivir. Y mira, vamos a una porción de las Escrituras. Libro de Números, capítulo 13, versos 30 al 33. Números, capítulo 13, versos 30 al 33, dice de la siguiente manera la Escritura: pero Caleb
trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. Recuerden que los habían mandado como espías a ellos dos con 10 más y ahora están dando su informe. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Verso 31. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, dijeron. Son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. Y presta atención a esto. Empezaron a regar un informe negativo. Y ellos dijeron lo siguiente: la tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes de los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes, o en buen mexicano y buen oaxaqueño, nos sentíamos como chapulines. Y así nos miraban ellos. Y ahí suspendemos por un momento la lectura. ¿Te das cuenta de esto? Están desesperados, están cansados de estar aislados en el desierto, tienen una esperanza, quieren entrar a la tierra prometida, pero dejaron que su corazón se llenara de un informe negativo. Amados, esto es muy parecido a lo que nosotros estamos viviendo en estos días, en estas semanas. Estamos angustiados, estamos afligidos, estamos confinados en nuestra casa. Nos sentimos asfixiados, temor al contagio, temor a la situación de los recursos financieros, una fatiga emocional, mental. Vemos las noticias y las noticias no son muy alentadoras, y algo que viene a nuestra mente tal vez es: ¿hasta cuándo? Ya queremos que esto termine, ya queremos regresar a las cosas que antes hacíamos, podernos reunir como cristianos, ya estar en la iglesia y juntos celebrar y exaltar el nombre de nuestro Dios, y anhelamos que esto ya pueda pasar. Pero amado, para que tú puedas sobrevivir y puedas salir airoso de toda esta situación que nosotros estamos viviendo, hay algunas instrucciones que el pueblo de Israel no asumió de todo de una manera correcta, y que esto ocasionó que ellos perecieran en el desierto. Pero son instrucciones que Josué y Caleb supieron cumplir de una manera correcta, y esto ocasionó que ellos verdaderamente, y lo podemos comprobar en la lectura de la Biblia, que pudieron entrar y tomaron posesión de la tierra prometida. Ellos dos pudieron sobrevivir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son esas instrucciones para poder sobrevivir? Bueno, la primera de ellas le podemos llamar de la siguiente manera: no seas basurero de nadie. Escúchalo bien. No seas basurero de nadie. O pudiésemos llamarle también de esta otra manera: ten cuidado con lo que recibes. Y esto es algo a lo cual nosotros tenemos que prestar mucha atención. Amados, porque si recuerdan lo que acabamos de leer de la historia de los espías, dice que Josué y Caleb dieron un informe correcto. Y ellos dijeron: vayamos, tomemos posesión, entremos a la tierra prometida. Pero que los otros 10, dice la Biblia, dieron un mal reporte. Y se encargaron, dice el texto que leímos, que ese mal reporte fuera regado en medio de la población. Y entonces, ¿qué hicieron los habitantes? Permitieron que su mente y su corazón se llenaran de esas ideas que ese mal reporte les estaba dando. Entonces, en ese momento, ellos se convirtieron en ese basurero que recibió cosas malas y cosas negativas. Ten cuidado con lo que tú estás recibiendo, amado. No dejes o no te dejes contaminar por las cosas negativas, y tampoco te dejes contaminar por las personas negativas. Y mira que si hay personas negativas, sobreabundan. Hay personas que nada les gusta.
Hay personas que nada les da contentamiento. A veces hemos mencionado que hay personas que tú les dices buenos días y la respuesta de ellos es ¿qué tiene de buenos? ¿Verdad? O si va a llover como en estos días que el cielo se ha oscurecido y hay relámpagos. Y alguien puede decir qué bonito que va a llover. Alguien negativo va a decir no porque nos vamos a mojar. Entonces hay personas negativas y nosotros debemos tener cuidado de ellas. No recibas todo lo que las personas negativas puedan traer a la vida tuya, porque te pueden contaminar, te pueden contagiar, te pueden desanimar de tal manera que tú claudiques, de tal manera que pierdas el propósito de Dios, de tal manera que no entres a la tierra prometida. Amados, y en estos días, ¿qué escuchamos en las calles? O más que en las calles, porque sé que tú eres obediente y has estado confinado en tu casita, quédate en casa, ¿verdad? Pero que hemos escuchado en las redes sociales, hablan por todos lados del coronavirus, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dicen? Que ya se agotaron las mascarillas, por ejemplo, que ya le subieron el precio. Por ahí escuché otra que decían que hay que tener cuidado con la Marina, porque la Marina estaba enviando helicópteros para rociar el virus y que la población se enfermase. No sé si algunos escucharon esto, pero era algo que estaba circulando. En estos días escuché a una persona decirle a un empleado, por ejemplo, no uses tapabocas o cubrebocas, porque te vas a envenenar con el dióxido de carbono que estás exhalando. Hasta el día de hoy yo no he visto que nadie se haya muerto por esto. Y hay personas que empiezan a escuchar y que empiezan a recibir esto. Y entonces empiezan a entrar en un pánico terrible, empiezan a caer en desesperación. ¿Qué otras cosas hemos escuchado en estos días? Que los médicos están matando a las personas. Ha habido lugares donde los han perseguido, los han golpeado, los han insultado, cuando ellos son los héroes que están en la primera línea de batalla, exponiéndose a ser contagiados más de lo que tú y yo pudiésemos estar expuestos. ¿Y por qué reaccionan de una manera negativa? ¿Por qué hablan mal de ellos? ¿Por qué incluso algunos hasta han atentado en contra de la integridad física de ellos? Porque empezaron a ser basureros, empezaron a llenarse, a recibir cosas malas de personas negativas. ¿Qué más? Porque hay tanto que está circulando en las redes sociales. He escuchado también que esta pandemia es provocada por la señal 5G, ¿verdad? Y no sé si han escuchado eso, que esto es lo que está ocasionando esta pandemia, este virus. Escuché otro que me dejó con un gran signo de interrogación y literalmente me quedé pensando, ¿y eso con qué se come? Porque alguien por ahí dijo que esto que estamos viviendo es resultado del brinco cuántico. Y yo me quedé así, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? Imagínense, empezamos a escuchar todo eso, lo empezamos a recibir, pues no vas a tener paz. En la noche vas a estar soñando un 5 grandote, ¿verdad? El 5G me está persiguiendo en forma de coronavirus o algo por el estilo. Hay los remedios. Estoy seguro que muchos han intentado infinidad de remedios. Come ajo y con el ajo vas a matar el virus. No es que sea malo el ajo. Por ahí escuché que alguien, por ahí escuchó también que el tomar aspirinas era algo bueno porque iba a ayudar a prevenir enfermarse o afectarse por este virus. El problema es que consumió gran cantidad de aspirinas y eso le ocasionó hemorragias y terminó muriendo. Otros más dicen que beber alcohol, ¿verdad? Y los que tienen fascinación con el alcohol, tal vez de ahí se van a agarrar como una bandera. Y tantas cosas, amados, tantas falsedades. Se dice hoy en día que el virus o la pandemia más grande es la mala información. Entonces tú debes tener cuidado de eso, debes cerrar tu oído a esas cosas, a la información falsa, a la información poco viable, y debes centrarte en lo que es realmente importante, en lo que realmente edifica tu vida.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que volver nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente a Dios. Tenemos que ir nuevamente a las promesas de Dios. Y la Biblia promete que Dios va a estar contigo, que no te va a dejar, que no te va a abandonar, que Él te va a llevar de victoria en victoria, que Él te va a guardar, que Él te va a bendecir. Entonces de eso nos tenemos que apropiar. A final de cuentas, amados, recordemos que somos personas de fe. Y la palabra del Señor nos enseña que cual sea el anhelo o el deseo de nuestro corazón, eso va a ser el resultado. Literalmente se nos dice conforme a su fe, le será hecho. Entonces, si tú empiezas a llenarte de todo esto y empiezas a pensar, es que soy vulnerable, es que estoy expuesto, es que a mí me puede dar, me puede dar, me puede dar. Te estás poniendo, te estás ofreciendo en charola de plata para que si no te dé, por lo menos hasta psicológicamente puedas pensar que ya tienes los síntomas. Yo he escuchado por ahí personas que de tanto estar pensando en esto, ya de repente, hasta como que dicen, ya me estoy sintiendo mal, ¿verdad? Es como que si te empiezan a hablar de una plaga de piojos, mientras estás platicando hay algunas personas que ¿qué empiezan a hacer? Se empiezan a rascar, ¿verdad? Así como que, ya siento que uno me anda por acá. Entonces tengamos cuidado, amados, no dejemos que nuestro corazón se llene de cosas malas, de cosas negativas. Si regresamos a nuestra historia, el pueblo estaba cansado de andar por el desierto, tenía la esperanza de poder entrar ya a la tierra prometida, enviaron espías y cuando estos regresaron, tristemente, no escucharon el buen informe, fueron pesimistas, se dejaron llenar de la mala información, se dejaron llenar de temor y tristemente, amados, conocemos la historia. Dice la Biblia que toda esta generación, como ya lo mencioné, no entró a la tierra prometida, sino que pereció en el desierto. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Números capítulo 13, verso 33, dice de la siguiente manera: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos, a nuestro parecer. Es decir, no como dice Dios, es decir, no como es la realidad, sino como yo creo que son las cosas. Y entonces, amados, eso es sinónimo de que ya estamos en aprietos. A tu parecer, ¿cómo ves todo esto que está pasando? Algunos dicen, a mi parecer fue una invención. A mi parecer es esto. A mi parecer es algo que el gobierno solamente está operando. A mi parecer. Amados, debemos poner bien los pies sobre la tierra. Y debes entender que tú eres hijo de Dios y debes entender que tú debes depositar tu confianza en Dios y desde esa perspectiva tú tienes que avanzar y tú tienes que hacerle frente a las circunstancias. Tienes que verte como un triunfador, tienes que verte como una persona de éxito. Así es que si tú quieres sobrevivir, lo primero es que no te dejes llenar ni contaminar de cosas negativas. No seas basurero de nadie. La segunda recomendación para poder sobrevivir, amado, es esta: mírate a través de la fe. Mírate a través de la fe. Dice el libro de los Hebreos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces tú y yo debemos vernos a través de la fe. Y no sé en medio de todo esto cómo tú te estás viendo. Si tú te estás viendo como que eres el próximo que se va a contagiar de coronavirus, vas a vivir en una angustia totalmente terrible. Pero si tú te estás mirando a través de la fe, tú ya te estás mirando pasando toda esta situación, te estás mirando innovando, te estás mirando las cosas nuevas que vas a hacer, te estás mirando como un gigante, te estás mirando como un vencedor, te estás mirando como un hijo de Dios. Entonces las circunstancias van a ser totalmente diferentes en la vida tuya. 10 de los espías dijeron, allí viven gigantes, ahí moran gigantes. Y ellos dijeron también, nosotros somos como langostas delante de ellos. Amados, a mí me impacta lo que Josué y Caleb dijeron.
Josué y Caleb, el reporte que dieron fue el siguiente: vayamos, entremos, tomemos posesión, más podemos nosotros que ellos. ¿Saben qué, amados? Josué y Caleb se estaban viendo a sí mismos a través de la fe. ¿Y cómo se veían ellos? Los demás se veían como langostas, pero ¿saben cómo se veían ellos? Ellos se veían como gigantes, aún mucho más grandes que los gigantes y los moradores que habitaban esa tierra. Yo te pregunto, amado, ¿cómo te estás viendo a ti mismo en medio de toda esta situación? Ay, ¿qué va a pasar? Y estás viviendo con pánico, y estás viviendo con temor, y estás viviendo con angustia, o te estás viendo como ese hijo, como esa hija de Dios que va a salir vencedor en medio de toda esta situación. Tú y yo tenemos que aprender de Josué y Caleb. Tenemos que aprender a mirarnos a través de la fe. ¿No es cierto que la Biblia dice que en el Señor somos más que vencedores? ¿No es cierto que la Biblia nos enseña también que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? ¿No es cierto que la Biblia declara que a nuestro lado caerán 1000, a nuestra siniestra caerán 10,000, mas a nosotros no llegarán? ¿No es cierto que la Biblia dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor nos guarda, porque el Señor nos sostiene? Amados, tenemos que mirarnos a través de la fe. ¿Qué dice la historia que estamos analizando? Números capítulo 14, verso 9. Nos habla la palabra de Dios a través de este texto. Números 14, 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros, escucha lo que dice aquí, nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Amados, con nosotros, ¿quién está? El Señor. Y si con nosotros está el Señor, ¿cuál es la recomendación de Dios para nosotros? No tengas temor. Me gusta este término que menciona por ahí. A los adversarios, a lo que nos angustia, a lo que nos puede robar la paz, dice que nosotros lo comeremos como pan. Y habla entonces de esa postura y ese respaldo que Dios va a dar a la vida nuestra. Si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Entonces, amados, aprendámonos a ver a través de la fe. Y no seamos rebeldes contra el Señor, sino seamos obedientes. Pongamos nuestro temor y nuestra confianza en Dios. No importa cuál sea la adversidad. No importa si son gigantes como los que mencionaron los 10 espías. No importa si el enemigo es minúsculo y microscópico como este virus con el cual nosotros estamos batallando. Nuestro Dios es más fuerte, nuestro Dios es más poderoso, y Él va a guardar, y Él va a respaldar, y Él va a bendecir la vida tuya. Amados, vamos a sobrevivir. Y al paso de los años, tal vez los hijos de ustedes, o los nietos de ustedes, los hijos de sus hijos, si Dios nos presta vida, tal vez nos van a preguntar: abuelito, y si el pastor todavía logra sobrevivir, ¿verdad? Tal vez en una clase para niños, en lugar de que nos cuentes la historia de Noé, pastor, cuéntanos la historia cuando vino el coronavirus. Y vamos a poder contar cómo Dios nos guardó, cómo creímos en el Señor y cómo nosotros pudimos sobrevivir. Pero para eso tienes que recordar que eres un hombre y una mujer de fe, y tienes que aprender a mirarte a través de la fe. Vamos a enfrentar los problemas, vamos a enfrentar la adversidad, vamos a salir vencedores, vamos a salir airosos. Nosotros, amados, los comeremos como pan. No es que no exista el problema, no es que no sea real, sino significa que nosotros estamos depositando nuestra confianza en Dios. Y le pedimos a Dios que aumente nuestras fuerzas, y le pedimos a Dios que aumente nuestra valentía, y le pedimos a Dios que aumente nuestra fe. Hasta tal grado que no veamos a los gigantes como gigantes,
sino los veamos, y me gusta lo que acabamos de leer, los veamos como pan comido. Que veamos a este enemigo pequeñito que se ha agigantado, ¿verdad? Y ha causado tanto temor, que lo veamos como pan comido. Por supuesto, tener fe no significa andar alocadamente e irresponsablemente, sino que tengamos una convicción de lo que nosotros somos en Dios. Así es que, amados, tenemos que aprender de Josué y de Caleb. Y tenemos que aprender a desarrollar nuestra fe. Y tenemos que aprender a fortalecer nuestra fe. Y tenemos que prepararnos espiritual, física y emocionalmente. Y ya hablamos del cuidado que debemos tener, por ejemplo, del dinero. Ya hablamos del cuidado que debemos tener de nuestro cuerpo. Y ustedes conocen bien cuál debe ser el cuidado que deben tener espiritualmente. La orden es: esfuérzate y sé valiente. Josué 1:6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Y sabes a quién le fue dada esta palabra? A Josué. ¿Y quién es Josué? Uno de esos espías que dijo: sí podemos. Uno de esos espías que se pudo mirar a través de la fe. Ahora él es el que va a repartir la tierra. Él es el que pudo entrar a tomar posesión de la tierra prometida. Así es que, amados, no te dejes llenar de miedo. No te dejes llenar de lo que las personas negativas te puedan decir. Llénate del conocimiento de la palabra de Dios. Agrada a Dios, actúa en fe, acciona en fe. Y créeme que el Señor va a hacer cosas extraordinarias en ti y en tu familia. Vamos a sobrevivir. Vamos a salir de esta, por supuesto que sí. Y quiero terminar con esta última recomendación. Amados, ya hablamos de que no debemos dejarnos llenar de cosas negativas. Ya hablamos de que debemos mirarnos a través de la fe. Y por último, amados, es tiempo de accionar. Escúchalo bien. Es tiempo de accionar. Es tiempo de actuar para poder conquistar, para poder sobrevivir. El enemigo necesita ser derrotado. Y para que el enemigo sea derrotado, nosotros necesitamos actuar. Espiritualmente necesitas actuar. ¿Y cómo actuamos espiritualmente? Bueno, lo sabemos bien, a través de las disciplinas espirituales. Todos los días levántate, todos los días dobla tus rodillas, todos los días tómate un tiempo para meditar en la palabra, para orar, para llenarte del conocimiento, para llenarte de la presencia de Dios. Es algo que tenemos que hacer todos los días. Y conforme tú hagas esto, mi amado, tú vas a llenarte de ánimo, tú vas a llenarte de confianza, tú vas a fortalecer tu fe y por supuesto que vas a poder hacer frente a cualquier circunstancia que venga a la vida tuya. Amados, es tiempo de actuar, es tiempo de conquistar. Pero saben, tristemente muchos no actúan por temor. Y muchos dejan ir las oportunidades que se presentan delante de ellos. Hemos estado en un tiempo de confinamiento. Hemos estado en un tiempo en donde se nos ha ordenado quedarnos en casa y muchos no hemos podido ir a trabajar como normalmente lo hacemos. Y muchos hemos estado trabajando desde casa y qué bueno que lo están haciendo. Pero los que tal vez no han podido trabajar desde casa, ¿qué es lo que hemos estado haciendo en casa? Rascándonos el ombligo, viendo series, viendo películas. Y no estoy condenando ni estoy diciendo que cometieron un pecado si han hecho eso. Pero es tiempo que podemos aprovechar. Yo no conocía mucho de todo esto de redes sociales y el manejo de Facebook, de Instagram. Y aparte de Instagram está este otro, ¿cómo se llama? El del Twitter, ¿verdad? Ya ahí estoy haciendo mis incursiones. Algunos de ustedes ya soy su seguidor. Por ahí síganme, ¿no? Eso es bueno. ¿Y qué he tenido que hacer? Estoy tomando cursos sobre esto. Digo, estoy aprovechando el tiempo. Hay que actuar, porque esto va a pasar. Vamos a sobrevivir. Pero por ahí han escuchado las autoridades que dicen que vamos a regresar a una nueva normalidad.
Y esa nueva normalidad significa que esto del mundo digital, del internet, de las redes sociales, va a estar más en boga. Y si no nos actualizamos, te vas a quedar rezagado. Entonces es tiempo, amados, de accionar. Es tiempo de actuar. No nos durmamos, sino invirtamos bien nuestro tiempo. La oportunidad espera a la acción. No es lo que puedes hacer, lo que cuenta, sino lo que haces. Escúchalo bien. No es lo que puedes hacer lo que cuenta, porque puedes hacer muchas cosas. Lo que cuenta es lo que haces. Y las oportunidades están delante de nosotros. Y por ahí compartíamos la semana pasada que si la oportunidad no llama, constrúyete una puerta para que pueda llamar, ¿verdad? Entonces tenemos que ser intencionales. Pero si no actuamos, las oportunidades se van a ir. Deposita tu confianza en el Señor, pero disciplínate. Imponte una disciplina diaria. A mí me impacta la vida de Juan Wesley. Él no estaba confinado, ni había pandemia, ni nada. Pero él era su nombre, si tú puedes leer su biografía, que se levantaba muy de mañana. A las 9, 10 de la mañana, él llevaba 4 o 5 horas leyendo la Biblia, meditando en la palabra del Señor. Almorzaba, de ahí se iba a estudiar y estudiaba cada día de diferentes áreas. Un día, por ejemplo, estudiaba literatura, otro día matemáticas, otro día ciencias naturales. Era un hombre muy letrado. Por supuesto que a través de él pudo venir un avivamiento sobre la Inglaterra de su época, amados, porque él aprovechó sus oportunidades y fue disciplinado. Disciplínate. Préstale atención a las tareas pequeñas que se tienen que hacer. Desarrolla las habilidades que te hacen falta desarrollar. Ahorita estoy en una materia donde nos han pedido que, de acuerdo al listado que se nos da de cuáles son las características que deben tener los siervos de Dios, hagamos un balance, un examen de cómo estamos, y en las áreas que estamos carentes nos están desafiando a que nosotros mismos respondamos qué es lo que vamos a hacer. Entonces, amados, nosotros tenemos que trabajar en esto. Es tiempo de desarrollar también un plan para nuestra vida, en donde nosotros tenemos que empezar a actuar y accionar desde ahora. Y hay tantas cosas que podemos hacer. Empieza con lo que te va a hacer sentir mejor. Por ejemplo, empieza a hacer ejercicio. ¿Recuerdan que hablamos del cuidado del cuerpo? ¿Cuántos ya empezaron a hacer ejercicio? ¿Cuántos ya empezaron a quemar calorías? ¿Cuántos ya empezaron a cuidarse? Enhorabuena, 3 hurras por los que ya lo están haciendo, ¿verdad? Y si estás esperando a que pase la pandemia, amados, ¿qué otra cosa puedes hacer? Leer libros, por ejemplo. Eso es bueno. ¿Cuántos libros has leído en este tiempo de confinamiento? Amados, debemos ser intencionales. Josué y Caleb también estuvieron 40 años en el desierto. Pero ¿sabes qué hicieron durante ese tiempo? Se prepararon. Y cuando vino el tiempo para entrar a la tierra prometida, ellos ya estaban listos. No seas tampoco de los que preparan, de los que tienen sueños y nunca actúan. Porque hay muchos que se preparan pero no actúan. Hay muchos que tienen 1000 ideas buenas para emprender, pero no ponen ninguna en práctica. ¿De qué les sirvió? Y quizás hay otros que tienen 2 ideas. Y aunque sea con esas 2 se arriesgan y la ponen en práctica, es mucho mejor que el que tuvo 1000 ideas y nunca las puso en acción. Amados, si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, ¿qué dice la Biblia que es? Es pecado. Entonces es tiempo de disciplinarnos. No postergues. Aprende cosas nuevas, prepárate, porque vamos a sobrevivir, porque el Señor nos va a guardar. Y pasando esta situación, nosotros tenemos que conquistar, nosotros tenemos que ser vencedores, nosotros tenemos que hacer tantas cosas para nosotros y para Dios también. Josué y Caleb pudieron entrar a la tierra prometida. Mira, vamos terminando. Lucas capítulo 14, verso 24. Dice de la siguiente manera este verso de la Biblia.
y lo leo en la versión Reina Valera, Números 14:24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Caleb pudo entrar. Y también leíamos hace un momento que Josué es el que iba a repartir la tierra prometida. Ellos que se atrevieron a ser diferentes, ellos que no se dejaron llenar de cosas negativas, ellos que se atrevieron a verse a través de la fe, ellos que se decidieron a actuar y a creer en las promesas de Dios, sobrevivieron. Y no solamente sobrevivieron, sino que disfrutaron de las bendiciones de Dios. Tú y yo somos como Josué. Tú y yo somos como Caleb. Y créeme, amado, vamos a sobrevivir. Y créeme, amado, vamos a entrar a la tierra prometida. Y vamos a ver las bendiciones de Dios. Solamente aprende estas 3 recomendaciones. Ponlas por obra, fortalece tu fe, pon la mirada en Cristo Jesús, el iniciador y el consumador de la fe. Y toma esta actitud, no te dejes llenar de cosas negativas, confía en el Señor y por supuesto vamos a sobrevivir. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que guarde, que bendiga la vida nuestra y la vida de los nuestros también. Cierra tus ojitos. Cerremos nuestros ojos, allá en casa también, y oremos en el nombre del Señor. Amado Padre, yo sé que somos humanos. Yo sé que a veces miramos las circunstancias que nos rodean. Y a veces el escuchar tantas cosas empieza a traer temores a nuestro corazón. Y perdónanos si nos hemos dejado llenar más de cosas negativas que lo que dice tu palabra, que de las promesas tuyas, Señor. Hoy tomamos la determinación de creer en ti por sobre todas las cosas. Y creemos tus promesas, y creemos tu palabra, y creemos que en ti somos más que vencedores, Señor. Enséñanos a que nosotros podamos vernos a través de la fe. Y a través de la fe, Señor, sabemos que esto va a pasar. Sabemos que tú nos vas a guardar, que tú nos vas a sostener. Y sabemos que tú, Señor, vas a permitir que entremos a la tierra prometida. Te pido, Dios, que abras puertas de bendición, que suplas toda necesidad, que en los hogares de mis hermanos no haya falta de ningún bien, que se disipen en medio de ellos, de sus vidas y de sus corazones, todo miedo, todo temor, toda angustia, que en fe ellos puedan verse como lo que son en ti, gigantes, vencedores, Padre Santo, y que ellos puedan tener esa paz, esa confianza en ti, y la puedan transmitir también a los suyos, a sus familias, Padre, y en ti puedan estar confiados y en ti puedan estar seguros. Gracias, Señor, porque sé que estamos en tus manos. Gracias porque sé que vamos a sobrevivir. Y gracias, Señor, porque sé que la obra que tú has iniciado la vas a perfeccionar y que vas a hacer cosas grandes y maravillosas en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya.